Hola, mi nombre es Carlos Alvarado, soy precandidato del Partido Acción Ciudadana y bueno, me han pedido que les cuente un poquito de mí y quién soy. Nací en 1980 en el Hospital México, soy el segundo de una familia bueno, somos tres, mi hermano mayor y mi hermana. Mi papá se dedicó toda la vida a trabajar en la industria, él era ingeniero eléctrico. Y él con mi mamá decidieron que mi mamá se quedaría en casa trabajando, cuidándonos a nosotros. Y me crié toda la vida en el distrito Pavas, del Cantón Central en San José. Hice la escuela primaria en la escuela angloamericana y el colegio en el Colegio San Francis. Y en el colegio pues era un buen estudiante. Recuerdo que también me gustaba muchísimo la música y me gustaba muchísimo la literatura. Ahí escuchaba grupos como U2, como Nirvana, R.E.M., Pink Floyd, Led Zeppelin. Todos esos grupos a mí siempre me han encantado y también me empezó a gustar muchísimo la literatura. Y eso me llevó un poco, el mundo de la literatura, a empezar a ver en el periodismo y sobre todo en el periodismo escrito una opción en la que yo pensé que me podía desarrollar como persona. De hecho, al día de hoy he escrito 3 novelas. Y fue a través del mundo de la comunicación, porque empecé a estudiar periodismo en la Universidad de Costa Rica, que me empecé a acercar a lo que sería un poco ya también el mundo de lo social y de la responsabilidad social. Empecé, una vez graduado, a trabajar en medios de comunicación y empecé a ver necesidades particulares de las personas o situaciones complejas que requerían de cambio. Y me di cuenta que no bastaba con comunicar aquellos temas, sino que había que involucrarse si uno en verdad quería que algunas cosas cambiaran. Y entonces fue así como en el año 2004 empecé a trabajar directamente en la fracción del PAC, del Partido de Acción Ciudadana. En el año 2006 se me abrió una oportunidad para irme a vivir a Francia, a París, y me fui a vivir allá dando clases de español. Y bueno, pero igual regresé al país un año después y en el año 2009 me surge la opción, más bien en el año 2008, de ir a estudiar a Inglaterra. Gané la beca Chevening del Consejo Británico y ahí estudié una maestría en estudio del desarrollo. Antes en la UCR había hecho otra maestría de ciencias políticas, siempre más orientado a estos temas. Y allá también hice mis estudios en temas vinculados a pobreza, desarrollo productivo, economía, sociología del desarrollo, temas afines, pero yo nunca pensé que después iba a tener que asumir responsabilidades en esa materia. Yo en el año 2009 regreso a Costa Rica, trabajo de lleno en la campaña presidencial de Otón Solís, su última campaña, y bueno, ya después de eso, cuando esa campaña no se logra ganar, pasan 3 cosas importantes. Una, don Otón dice que ya no va a aspirar más, lo cual para mí fue algo duro porque yo había trabajado muy cerca de él. 2, sabiendo que él es firme en sus decisiones, sabíamos que teníamos que encontrar a alguien más que asumiera el liderazgo, porque teníamos siempre la gana y la lucha y el deseo de cambiar a Costa Rica. Y en el mismo año 2010 hablamos con un señor muy desconocido en aquel momento que se llamaba Luis Guillermo Solís y le hicimos la propuesta de que asumiera el liderazgo, que tomara la candidatura del partido, y se empezó a trabajar desde aquella época en eso. Y también en aquel momento tomé una decisión de vida porque mi novia en aquel momento, hoy mi esposa, se tuvo que trasladar a Panamá a trabajar. Ella es arquitecta y ella dirigía una oficina de arquitectura y entonces yo decidí trasladarme a Panamá, siguiéndola a ella a trabajar allá. Y bueno, nos casamos. Claudia y yo nos conocemos desde el colegio, fuimos novios de colegio. No fuimos novios todo el periodo, tuvimos encuentros y desencuentros que llamarían, pero al final decidimos estar juntos y nos casamos a finales del 2010 y nos fuimos a Panamá, yo siguiendo su vida laboral, y ahí pasó algo muy bonito para mí, que fue que empecé a trabajar en la empresa privada, en la empresa transnacional. Trabajé durante esos años en Procter & Gamble y me dediqué a las iniciativas comerciales para venta de productos, lo cual fue una experiencia que a mí me impactó mucho después porque aprendí muchísimo sobre gerencia, sobre temas de negocios, y la eficiencia, la efectividad es algo que logré vincular mucho eventualmente con el sector público.
En el año 2013 nació nuestro hijo Gabriel. Es como lo más importante que uno tiene en la vida. Y también ese año pasó algo muy importante, que fue aquel proceso que había iniciado en el 2010 Luis Guillermo Solís, en el 2013 se consolidó y ganó la convención del PAC. Y una vez que él gana, yo renuncio a mi trabajo y vengo a Costa Rica para trabajar en la campaña presidencial de Luis Guillermo Solís. Y bueno, yo en aquel momento tenía mi familia en Panamá y una opción era regresar, pero el presidente Solís en aquel momento me llamó a formar gobierno y me llamó a ser ministro presidiendo el Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS. Y bueno, acepté, cambiamos, Claudia se vino con Gabriel de vuelta a Costa Rica y durante los primeros 2 años del gobierno fui ministro del IMAS. Y de lo más satisfactorio, la verdad es que esto tiene, si uno está en el servicio público es para ayudar. La verdad es que la política solo hace sentido si se cambian cosas y se cambian cosas para bien. Y desde Lima logramos tener un impacto muy, muy profundo, sobre todo en las familias de las personas más vulnerables. Desde IMAS nos tocó desarrollar la estrategia Puente al Desarrollo junto al Consejo Social Presidencial, y ahí menciono a doña Analena Chaconia y al equipo del social. Y esta estrategia logró, 2 años después, la reducción de la pobreza en Costa Rica, cual es algo que a mí me satisface no tanto por un número, sino porque eso significa que la acción de un país solidario logró que las personas más vulnerables tuvieran una mejor vida. Y eso ya es un cambio y eso satisface. Y para eso es que uno se mete en esto, porque ve cambios positivos y ve cómo se mejora la vida de las personas. A mí me satisfizo mucho estar en IMAS. Era el ministro más joven, que yo tenía 34 años como ministro del gabinete de don Luis Guillermo, y esos 2 años dediqué mi vida de pleno al tema del combate a la pobreza. Por una circunstancia en el gobierno, el presidente en el año 2016 me pide que salga de IMAS y vaya a dirigir el Ministerio de Trabajo. Para mí fue difícil porque el IMAS era mi chiquito, era mi proyecto de lo que habíamos desarrollado allá, pero también sabía que el presidente me necesitaba en otros lugares y asumí el Ministerio de Trabajo. Y bueno, también a inicios del 2017 surge otra decisión. Creo que me vi en una situación en la que había que decidir si este cambio se puede llevar adelante. Y me convencí de que para que las cosas buenas siguieran ocurriendo, pues hay que tomar esa responsabilidad. Por eso renuncié como ministro de Trabajo y asumí el reto de ser precandidato del PAC. No porque alguien me lo haya dicho, no porque alguien me lo pidiera, sino porque estoy convencido de que esta es la ruta, de que hay que tomar el destino en las manos cuando uno cree en algo positivo y hacer que ocurra. Y por eso me metí en esto, porque creo que las cosas pueden cambiar y pueden cambiar para bien, pero las cosas no pasan solas. Hay que involucrarse y hay que trabajar. Y bueno, veremos cómo continúa esta historia que les compartía hoy. El 9 de julio habrá una convención interna del PAC donde decidiremos la candidatura a la presidencia y la vida seguirá adelante, sea como candidato, sea como padre, sea como donde la vida me corresponda, donde me corresponda participar. Pero creo que siempre viviendo intensamente, siempre viviendo de buena fe, con un corazón generoso, que creo que es lo más importante, por lo menos así me criaron mis papás, y con una gran convicción y una ambición positiva por empujar el cambio, pero cambios buenos, que cambien la experiencia de vida de las personas para que la gente esté mejor. Yo creo que eso es lo que lo empuja a uno en política, y si lo empuja algo diferente, tal vez no debería estar uno en política.